Pues buenos días, sí, pues si gustan, vamos entrando en materia y vamos iniciando, mi querida Leticia Calderón, contigo, pues una valoración, Leticia, de esta marcha, me imagino, espero hayan podido escuchar la entrevista ahorita que hicimos a Martí Batres. Pues uno es la reforma electoral, que es un tema, y otra es esta marcha, lo que convocó, lo que trajo esta marcha aquí a la Ciudad de México, pero no solo a la Ciudad de México, a varias entidades de la República Mexicana. ¿Qué decir en un balance así general, Leticia, doctora Leticia Calderón? ¿Qué es lo que te sorprendió o lo que o lo que no te esperabas de esa marcha? Ya se les trabó ahí el mouse, ya no le Leti, funciona. ¿nos estás escuchando? Porque creo que sí está activa, pero no. No, no nos está escuchando, ¿va? Leticia, Renata, Ingrid, ¿nos escuchan ustedes? Sí, sí te escuchamos. Gracias. Leticia, ¿nos Leti, escuchas? No, no no, nos no está nos está escuchando. escuchando. Bueno, pues Renata, vamos contigo. Misma pregunta que le hacía a Leticia, vamos contigo. Bueno, me voy de volada porque traigo varios puntos. La parte de mi familia, la familia de mi papá, son panistas así de hueso colorado, entonces tengo ahí el chat familiar que es muy interesante leer como estas ideas que un poco se hacen en las cabezas de que están siendo perseguidos y violentados, etcétera, ¿no? Por el gobierno actual. Entonces espero haber resumido bien. Bueno, a mí me gustaría empezar el análisis muy brevemente, nada más recordando que esta marcha se convoca días después de que se filtra esta encuesta del INE de la que ya habíamos platicado en este espacio, que se había escondido desde abril, donde se medía la popularidad de esta reforma y bueno, no le favorecía al INE, por eso la esconde. Se organiza esto además como coincidencia, que no me parece coincidencia, sino un simbolismo en el día del presidente de López Obrador como un símbolo para aglomerar al antiobradorismo, ¿no? Tampoco es coincidencia que este domingo encabezan la marcha en la supuesta defensa de la democracia, pues muchos de los diseñadores y de los criminales electorales, ¿no? Como Roberto Madrazo, Fox, Margarita Zavala, etcétera, ¿no? Y bueno, todos estos personajes que ya vimos en esta gran pieza que armaron Ernesto y Violeta ayer sobre estas preguntas que le hacían a las personas y que mostraban, creo yo, dos cosas muy importantes. La primera es un total desconocimiento de la reforma. Claramente no la han leído, sino al contrario, ¿no? Caído como en estas consignas que sí han sido muy eficientes en instaurar ideas falsas sobre la reforma. Y dos, y más importante creo yo para el análisis, en antiobradorismo y que está plagado de racismo y clasismo, ¿no? Eh, Ahora, nada más, la última incongruencia que me gustaría a mí abordar antes de entrar un poquito al análisis que preparé es que también la gran mayoría de la gente que organizó e impulsó esta marcha es la misma gente que ayer y antier en 2021, 2022 sabotearon las consultas populares, ¿no? Incluso consultas populares que se hicieron por el INE. Entonces, que no solamente, o sea, está plagado el aglomerado antiobradorista de pretextos de por qué se aglomeran a favor de la democracia cuando tienen en sus líderes personajes profundamente antidemocráticos y que la gente que estuvo ahí, incluso la gente, ni siquiera los líderes, ¿no? Pero fueron muy probablemente los mismos que estuvieron en contra de esta profundización de la democracia, que nos pueden gustar las preguntas, no nos pueden gustar, puede haber miles de críticas en cuanto a las consultas populares, pero el hecho de que se hayan saboteado, pues es un poco incongruente a después salir a decir yo defiendo la democracia. Ahora bien,
no toda la gente, creo yo, que sale a marchar entra en esta categoría de rémoras políticas, con todo respeto, de los Calderones, las Zabalas, los Fox, ¿no? Creo que es un error político simplificar este aglomerado antiobradorista en simplemente esos personajes tan compasados, tan oscuros. Yo sí creo que hay motivaciones distintas en mucha de la gente que está ahí y sobre todo, como ya decía, este eje central que los une, que es el antiobradorismo, ¿no? Que aglomera desde la extrema derecha del Frente Nacional por la Familia, aglomera a gente clasista y racista como las que vimos previo a la marcha diciendo que su sirvienta no sabía y usando este lenguaje o todo el lenguaje que escuchamos en varias de las entrevistas que se hicieron en la marcha, pero también aglomera a cierta parte de la sociedad civil, de la academia, que se identifican un poco más en el centro izquierda, pero que han estado consistentemente en contra de este gobierno. Entonces, repito, ¿no? Es un grupo amplio, yo no creo que todos estén ahí por racismo o por clasismo, sí creo que muchos de ellos lo están, pero sí creo que es importante identificar qué los une y es un antiobradorismo profundo, porque tampoco es como que haya un proyecto conjunto que se esté impulsando desde ahí. Y creo que esto es el último punto como de identificar quién va a esta marcha. Hay un muy buen texto de Ana Francis Moore que yo he estado recordando, trayendo en mis redes, que habla de que lo único que en realidad este gobierno le ha quitado a cierta clase social, a la clase alta, a la clase media, es poderse poner esa etiqueta de que son buenos ciudadanos, que se portan bien, que son grandes mexicanos, ¿no? Porque AMLO los logró un poco desnudar en ese sentido. Y creo que esta marcha y esta supuesta lucha por la democracia, creo que Ana Francis tiene toda la razón en eso. Y que creo que esta marcha o esta pseudo lucha por la democracia les regresa esa posibilidad de poderse volver a poner esa etiqueta, ¿no? Entonces creo que eso es muy, para esas personas que están en contra de Andrés Manuel López Obrador y que esta supuesta defensa por la democracia les regresa esto, pues es muy atractivo, ¿no? Porque cumple dos funciones al mismo tiempo. Y para cerrar, a mí me gustaría nada más decir que creo que en este sentido hay dos cosas muy positivas. Una, esta conceptualización que me parece muy adecuada que hace Andrés Manuel López Obrador ayer del striptease político, fuera máscaras de toda esta aglomeración antiobradorista. Y por otro lado, se saca de la congeladora mediática y legislativa, esperemos, bueno, sí, porque se discute la reforma electoral que había estado congelada desde abril. Entonces porque hay que entender que Julia Álvarez y Casa decía, creo que muy atinadamente hace un par de días, que el mayor difusor de esta marcha fue Andrés Manuel López Obrador. Llevaba 3 semanas diciendo todas las mañaneras que si la marcha, que si no sé qué, que si los provocaba con que llegaran al Zócalo, que no. Que si no se hubiera metido a él, no hubiera tenido el éxito que tuvo la marcha, ¿no? Entonces creo que esta estrategia de Andrés Manuel López Obrador le sirve para tres cuestiones muy específicas. La primera, pues poder este striptease político que le permite debatir de manera mucho más clara dos proyectos de nación, ¿no? Antiobradorismo con obradorismo. Y el antiobradorismo lo defino así porque no tienen nada más que los defina, más que esa animadversión por el obradorismo, ¿no? Porque no han podido articular un proyecto de nación, que no dudo que eventualmente lo puedan hacer, pero que hoy en día no lo tienen, más allá de esa reacción anti-AMLO. Lo segundo, pues lo que ya mencionaba, que es para poder discutir su iniciativa y que esté en la agenda pública y que eso le ayude a él a avanzar, si bien no la reforma, si no le alcanza la reforma constitucional, pues pasar algunas leyes como la misma estrategia que ha usado para la reforma de la Guardia Nacional y la eléctrica. Y el tercero, creo que le ayuda a buscar unidad interna de Morena, no solamente por lo que expone, porque lo que expone significa un ascenso de un adversario claro y con el que se puede debatir, disentir, etcétera, sino porque además hace más costosa una salida morenista, ¿no? Creo que el hecho de hacer estos dos frentes tan claros cada vez, que esto es algo que él ha venido trabajando todo su sexenio, ¿no? Él inventó el BOA, todos los frentes los ha inventado él o los ha promovido él.
pero Ya. pues, entre más se configuren, pues le cuesta más, es más costoso para el que se salga, ¿no? Y ya. Muchas gracias, querida Renata. Querida Ingrid, en esto también que dice ahorita Renata, ¿cuál sería tu valoración sobre la marcha? Y en particular, ¿qué pasa con la oposición, con la derecha? ¿Consideras que hay un punto de inflexión? ¿Se empodera? Ayer escuchábamos a Álvarez y Casa decir, se acabó, la reforma está muerta y bueno, pues vamos a ganar, decía él, hacia el 2024. ¿Es así tu valoración? Querida Ingrid, ¿qué nos dirías al respecto? Gracias, Violeta. No necesariamente. Yo creo que para el 2024 no hay ninguna opción de de la oposición de articular nada, pero sí me preocuparía pensando un poco más en el futuro. Yo creo que hay un tema que se ha estado debatiendo enormemente, que es la cantidad de gente que fue a esta marcha. Escuchaba a Martí Batres hace un ratito, ¿no? Como los cálculos, ¿no? Las estimaciones de cuánta gente fue. Claro, menospreciar eso es un acto muy irresponsable porque sí hay que considerar que esto es un antecedente que hay que tomar en cuenta. Y ahí un poco o el tema que me gustaría centrarme un poco tiene que ver con el avance de la ultraderecha, que yo todos los martes les pongo el tema aquí porque soy de Chile y lo he visto, sé cómo funciona, y vuelvo con la ultraderecha. Y cómo la discusión y el debate se ha centrado, ¿no?, en cosas que no son tan relevantes como, por ejemplo, el número de personas o el hecho de que la gente no sepa por qué está marchando. Eso es evidente, o sea, así funciona, digamos. Y claro, en ese excelente video que subieron ustedes, ¿no?, de preguntándole a la gente de la marcha por qué está ahí, yo veo y reconozco lo mismo que pasó en tantos países, en Chile en el plebiscito cuando perdimos, donde la gente votaba sin saber, por ideas que generalmente están asociadas al miedo, doctrina del shock, ¿no? Ya, como siempre, pero la derecha siempre utiliza ciertos elementos, ¿no? Que tienen que ver con asustar a la población de que se van a perder valores esenciales, en este caso la democracia. Independiente de que la gente no haya leído la reforma y no tenga idea de qué es exactamente lo que implica esa reforma, eso está claro, ¿no? Al escuchar las entrevistas, yo veía de hecho un video donde una señora decía, yo estoy marchando aquí por mi INE, o sea, mi identificación. Digo, no, súper importante la identificación. Independiente de eso, ¿no? De que sabemos que la gente no tiene claro por qué está marchando, la idea de fondo por la que está marchando es por temor. Un temor abstracto que no tienen claro ellos cómo se va a materializar. Temor a perder la democracia, temor a una supuesta dictadura, temor a perder instituciones, cosas en abstracto, pero que finalmente movilizan mucho a la gente, ¿no? El temor generalmente moviliza. Entonces ahí quiero tocar el punto de la soberbia, de muchas personas asociadas a la 4T, que miraban esto como diciendo, bueno, aquí está la oposición, ¿qué nos importa a nosotros? En realidad no nos interesa, el obradorismo está tan fuerte y vamos a ganar de aquí a la eternidad. Vamos a ganar la próxima elección. O sea, eso yo, a menos que pasara algo muy, digamos, escandaloso y extraño, debiera evidentemente ganar Morena. Pero de ahí en más, yo no estaría tan segura en el sentido de que veo que se articulan los poderes, ¿no? De que tan desarticulados no estaban como supuestamente tenían que estar, ¿no? Y en ese sentido apelo a la soberbia como una muy mala política para pensar, ¿verdad?, estos movimientos sociales. Es una mala política, porque eso no te permite a ti reflexionar ni tomar ninguna medida. O sea, tú inmediatamente bloqueas, dices, bueno, esto es una estupidez, chao, no me interesa pensar en eso, pero eso es muy peligroso. Y nos ha pasado a muchos otros países, la soberbia. Nosotros perdimos el plebiscito por soberbia, por pensar en que lo que estamos diciendo es correcto y por lo tanto la gente tiene que estar con nosotros y no hay otra alternativa, ¿no? Pero eso es soberbia y es no leer cómo funciona esto. Entonces a mí me parece que centrarse en los números no es algo que nos produzca conocimiento ni nos sirva de nada, ¿verdad?, para efectos de este análisis. Sí, yo encuentro sumamente peligroso cómo algunas figuras de la oposición se están instalando. Ayer le decía a Alejandro en nuestras pláticas políticas acá en la casa, y le decía, mira, hay dos figuras que son muy peligrosas. Claudio X González y el mismo Lorenzo Córdoba son dos actores, digamos, que son del mundo civil, por llamarlo entre comillas, es decir, no han participado en la política dura, no son senadores, diputados, etcétera, y que tienen mucha proyección,
perfectamente Claudio X González podría ser un Piñera, podría ser un Macri, podría ser un presidente empresario, como tantas veces hemos visto en Latinoamérica. O Lorenzo Córdoba podría ser un súper conservador ¿no? a lo Bolsonaro, como los grandes conservadores. Por lo tanto, no hay que mirarlos así y despreciarlos y decir estas personas no convocan. Esas dos personas sí convocan, y convocan bastante. Entonces, a mí me parece que hay que estar pendientes porque, como hemos conversado tantas veces en este programa, la derecha avanza donde se lo permitimos y se lo estamos permitiendo, ¿no? Y se lo estamos permitiendo no porque ellos tengan derecho a marchar, obviamente, sino porque nos estamos dando alternativas para una parte de la sociedad, que ahí voy a ir con algo que he escuchado bastante, que yo estoy un poco de acuerdo, en el sentido de que el presidente no está gobernando para todos los mexicanos, sino que él gobierna para la mayoría, ¿no? Obviamente, de sus seguidores, en la mañanera le habla a ellos, etcétera, pero se está saltando una gran parte de la población. Cuando Lula, cuando Petro, cuando Boric, cuando todos los líderes de la izquierda tomaron protesta, lo primero que dijeron fue: yo gobierno para todo mi país, incluyendo conservadores, incluyendo clases altas, incluyendo hasta los más fascistas, porque tengo que gobernar para todos. Y yo siento que el presidente ha fallado en esa narrativa, en el sentido de desestimar a gran parte de la población acomodada, privilegiada, todo lo que ustedes quieran, pero su mensaje no está dirigido hacia ese lado. Está dirigido solo a votantes de él o a clases que a él considera, digamos, como relevantes para su mandato. Yo le encuentro toda la razón. Primero los pobres, absolutamente de acuerdo. Pero la clase media y estos mismos privilegiados que salen a la calle, etcétera, no están siendo comprendidos dentro de los proyectos o planes que el presidente está articulando. Y en ese sentido, y no es la quejumbre de las clases medias fifí, sino que en ese sentido es darle espacio a otros actores para que le hablen a esas clases medias, que vengan con otros discursos y que las coopten, que es un peligro. Yo por eso les digo, es peligroso. Lo he visto como ha ocurrido en otros países, ¿no? Cuando la clase media es olvidada, o cuando grupos de la sociedad son olvidados en el sentido de que no se les habla a ellos o no se los atrae al proyecto común, la derecha siempre está al pesque, muy pendiente de agarrar a esos grupos y traérselos para su lado. Y lo que veíamos ayer era una clase, era una marcha mayoritariamente de gente de clase acomodada con privilegios, ¿no? Que está ahí porque le hace sentido el discurso que le está dando Claudio X, Lorenzo Córdoba, y como yo les digo, me parece sumamente peligroso. Así que bueno, en la otra intervención veremos la extrema derecha, porque les mandé ahí un cartelito de algo que va a ocurrir en México, que me interesa mucho, entonces lo dejo para después. Ok, gracias mi querida Ingrid. Leticia, ya recuperamos el audio de la doctora Leticia Calderón. Buenos días, Leticia. Aquí nada más, oye, pues escuchando a las colegas, qué interesante lo que opinan y lo que están aportando. Y yo quería empezar con una cita que a mí me gusta mucho de Adela Cortina, esta filósofa española, que dice: las personas son respetables, sus ideas no. Y yo creo que en ese sentido podemos partir del hecho de que todo mundo tiene el derecho, la posibilidad y la opción en una democracia de manifestarse a partir de pues, su propia condición de ciudadanos y a ejercerla. Aquí el punto es que sus ideas no necesariamente tienen por qué ser no solamente respetables, sino ser, digamos, legítimas en el sentido de que hay algunas, y se vio con los diferentes reportajes, por cierto, felicidades por el de ustedes que fue espléndido, y que obviamente sí retratan un perfil de los que participaron que a mí me parece gravísimo. Un discurso absolutamente ignorante, absolutamente carente de poder articular tres cosas que tengan que ver con la convocatoria, que era muy clara. Pues digo, si me pones el INE, bueno, pues por lo menos esa señora que dijo que defender su INE tenía más razón que otros que no sabían ni por qué estaban ahí. Y el otro punto es discurso realmente de un clasismo que ya yo pensaba que tendría un poquito de pudor, ¿sabes? Esta cosa de decirlo a la hora del té y calladitamente y entre amigas, y que yo he oído toda la vida, digo, he vivido toda la vida en México, pero me parece que yo tenía esta impresión de que había un poquito más de cuidado al decir cosas de manera pública, pero son limosnas. Si quieren seguir recibiendo migajas de lo que les da el presidente, o sea, un discurso que no empata con lo que se detuvo durante años en no aumentar el salario mínimo en este país, la desigualdad rapaz
que está ahí producto de esas medidas económicas que tuvieron, justamente que no permitieron tener una clase media más amplia, que hoy no tendría por qué ocupar a esas inmensas mayorías de pobres, ¿no? O sea, podríamos ser un país de una clase media, a lo mejor más popular, pero claramente se provocó este esquema de desigualdad. Entonces, a mí me impresionaba oír eso, oí varias de las entrevistas, pero además, ¿no? Digo, para la anécdota, eso sí, ¿no? De que sí, que no, es que van a desaparecer el INE, que, bueno, ya, y esa parte es cuando uno dice, bueno, pues no importa, lo que digan, pues obviamente es una discusión a lo mejor incluso más de gente que pues, mínimamente lee el periódico, no sé. Esa parte creo que es importante señalarla. Ahora, hay otra parte en la cual efectivamente el presidente, yo creo que su estrategia ha sido muy obvia desde el inicio, y es construir esa oposición, porque en la medida en que él tiene un adversario, como que los dos proyectos, los dos discursos son muy claros, y uno puede estar a favor o en contra, ¿eh? Pero entonces de repente es este discurso de, bueno, lo que pasa es que nos quieren quitar la democracia, nos quieren quitar al INE, que es la democracia, y entonces Lorenzo Córdoba es la encarnación misma de la democracia. Bueno, pero contrapartida, pues el discurso, un audio de 3 minutos y se acabó Lorenzo Córdoba, porque el dibujo del racismo otra vez, en una caricatura que uno no pensaría, francamente, digo, más allá cuando él habló con Jacobo, con Edmundo Jacobo, digo, a mí se me hace como algo que de verdad, no me imagino que alguien hable así con otra persona por teléfono, aunque lo pensara. O sea, y creo que eso ya, nada más poner esos dos puntos, pues ya te ponen un contrapeso de la misma persona, hablando en términos de un discurso público que se construye justamente para generar política. Y sí creo que, bueno, frente a ese escenario, pues la marcha convocó a un sinnúmero de muchas voces. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo mismo que ocurre con las convocatorias que hace no solo Morena, sino López Obrador, no solamente la izquierda, en la que uno puede decir, oye, yo francamente no voy por esto ni lo otro, sino por la convocatoria más amplia, por una serie de elementos que no necesariamente te articulan al partido o te articulan directamente al presidente, sino como una cosa más general. Pero la diferencia es quién convoca. Y cuando tú tienes un tipo de convocantes que son criminales confesos, criminales electorales confesos, criminales porque la corrupción sí mata, la verdad es que yo no me atrevería a acercarme a varios de los que estaban ahí como convocantes. Entonces, si hay colegas que aún siendo de izquierda y muy open mind y muy buena ondita, pero estuvieron dispuestos a participar en esa marcha porque así empujan sus consignas, nos hubieran convocado a una marcha de los que también creemos que el movimiento de la 4T debe revisar muchas cosas, y podríamos estar incluso en la idea de más izquierda para la izquierda, ¿no? Pero si estuvieron dispuestos a sumarse a esa marcha, yo sinceramente digo que es fuera máscaras, como dice el presidente, porque al final de cuentas, sí estamos hablando de gente que ahí sí tiene cierto manejo político, y me parece que quita la simulación. Y otro punto, y yo lo quiero retomar de lo que decía ahora Ingrid, tiene que ver con que si el presidente gobierna para todos o no. Bueno, la verdad es que nunca ningún gobierno gobierna para todos. Digo, Peña Nieto gobernaba para sus huestes. Y la verdad, no digo yo, la verdad, ¿y qué les puedo decir? Ustedes porque están más jóvenes, pero Salinas de Gortari era un personaje absolutamente inaceptable en mi casa. Era como verlo. No, o sea, entonces, claro, uno entendía que pues es el presidente. Y digo, más salvo los que eran abiertamente opositores y a lo mejor gente mucho más beligerante, pero uno asumía y trabajaba. Lo mismo con Fox, lo mismo con Calderón, y mencionaba yo a Peña Nieto. Y se asumía y se entendía que ahí estaban, más allá de el fraude, no el fraude, pues ya eran figuras que habían logrado hacerse del poder. Entonces, frente a esto, ningún gobierno en este país, por lo menos, ha gobernado para todos. Eso no existe. Y hay un proyecto político que reivindica a la inmensa mayoría, y repito, que podría no serla si el mismo proyecto que controló el país durante tantos años hubiera generado una base económica mucho más amplia. Y eso, bueno, cambiaría incluso la posibilidad de movilización. Y por tanto,
sí me parece estratégico cómo se mueve el discurso para atraer a ese electorado que hay que movilizar. Ese sería el otro punto. Y yo cierro con esto que me gusta mucho que trae a cuenta Renata, y es, para mí, hay una parte como de puesta en escena. Es de, digo, que es una escena donde yo no descarto el número de gente, pero ¿eso qué significa? Miren, van a ir casi 100,000 mexicanos a Qatar. O sea, van a gastar en promedio 2 millones de pesos por ir por asistente. Ya lo dijo Marcelo Ebrard, no lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿Más a Qatar que a los que estuvieron en la marcha? sí, claro, ¿no? Y además juntos, además podrían armar ahí un mitote, ¿no? A lo mejor. Recordarán ustedes que el hijo de Felipe Calderón fue al Mundial pasado y por eso creo que no votó acá por andar allá en el mitotazo y todos le decían, bueno, pues ya que se quede, ¿no? Nada más que como que no lo aceptaban por allá. Entonces a lo que voy es, este perfil de mexicanos que tiene la capacidad económica y que hagan lo que quieran, ¿eh? Nada más digo, yo tampoco legitimaría un gobierno como el de Qatar, pero bueno, allá ellos. Van a ese mundial, 100,000 mexicanos, casi 100,000 mexicanos. Bueno, para mí, me ayuda el dato para decirles que si, yo ponía en un tuit, que si hubo en el momento más crítico de las marchas de personas migrantes por nuestro país, se calcula que hasta 20,000 personas caminaron juntas, bueno, ¿no? En este proceso del 2018, pues entonces que ya le bajemos colectivamente al tema de lo que es mucho, lo que es poco, porque estas personas, a decir de los marchantes de ayer, de antier, pues eran 5 veces más. Entonces, pues que más compasión con las personas que simplemente transitan por un territorio, ¿no? Entonces, cada quien puede ver el número de acuerdo al tema desde lo que quiere ver. Y por tanto, no desprecio el tema, las marchas son fascinantes, yo he participado en muchísimas, me encanta, es un ejercicio que hay que hacer, que hay que gozar, las ciudades y el espacio público. Sí creo que fue una marcha muy chilanga. Yo estuve en Ciudad Juárez un día antes de la marcha y puedo constatarles que más allá de si se reunió o no gente, era una marcha, hay un tipo de convocatoria, hay un perfil que es muy chilango y por tanto, pues la verdad es que sí se vuelve muy centralista como suele ocurrir en este país. Y te escuchaba, Ernesto, que tú decías, bueno, estoy acá en la marcha y de repente pues no conozco a nadie. Y bueno, pues felicidades. ¿Por qué? Porque no estábamos ahí. Y por tanto, pues sí creo que el número ayuda, pero en esta puesta de escena, pues efectivamente, la escena que contaba y la podrían estar cacareando, pero se equivocaron y ahí se equivocó ese mismo grupo que convocó y que son Luis Carlos Ugalde, todo este grupo de los medios de comunicación que realmente ahí hay que reflexionar mucho más en el tema de los medios de comunicación y es el no participar en la revocación del mandato. Las señoras que entrevistaban y que decían que se vaya López, pues hubieran votado, señora, tendrían una bandera muy potente. Despreciaron la democracia electoral que hoy estaban reivindicando como la encarnación misma de la vida, ¿no? Y el ultimito punto, haber no aceptado ir al Zócalo, pues otra vez, digo, no se quisieron arriesgar, pero también perdieron la foto y la perdieron ya, ¿eh? Porque aunque lo hicieran en un año, pues será proceso electoral y pues ahí ya también habrá otro tipo de movilización de otros perfiles. Entonces, pues creo que es interesante el momento, pero no lo veo con ninguna simpatía. El hecho de la convocatoria y los convocantes no me resultan para nada legítimos ni respetables en el sentido que decía yo, de sus propias ideas. Ay, ¿puedo contestar algo? ¿Usar mi tiempo para contestar algo? Adelante, adelante, ¿sí? Querida. Bueno, es que creo que es interesantísimo lo que dicen mis compañeras, ¿no? Creo que a mí también me asusta mucho lo que dice Ingrid de esta configuración, porque como yo decía, ¿no? El hecho de que hoy se aglomeren alrededor del antiobradorismo no significa que posteriormente no se puedan empezar a organizar alrededor de ideas muy probablemente cada vez más hacia la derecha, ¿no? Eso asusta. Y creo que, como decía Ingrid, X González sería un grandísimo aglomerador de estas ideas. Lorenzo Córdoba se le fue la fecha, ya no puede ser constitucionalmente porque tuvo que haber renunciado en julio, 2 años antes de las elecciones. Entonces, constitucionalmente ya no puede, pero claro, ¿no? Puede, cuando se vaya, pues ser de los que impulsa y etcétera. Yo siempre creí que Lorenzo Córdoba que cometió un error político. Él sí hubiera podido ser un buen candidato de la oposición.
A mí me preocupa todavía más que Claudio X González, porque Claudio X González sí que se le ha logrado hacer pues un desprestigio y luego él solo se desprestigia la marcha dando los 200 pesos y estas cosas. A mí me preocupan más personajes como Lili Telles, por ejemplo. Eso me agobia mucho más, que creo que sí puede llegar a ser la candidata de la oposición, un poco pensando que puede ser mejor competidora si es que Claudia Sheinbaum acaba siendo la candidata de Moreno. Pero independientemente, sea X González, sea Lili Telles, sabemos que esto que plantea Ingrid es inevitable para la derecha y por lo tanto es importante empezar a debatir políticamente las ideas, los proyectos que se contrastan entre uno y otro. Donde yo tengo mis dudas y creo que es un tema muy complejo donde no hay una respuesta sencilla, es en esto de para quién se gobierna y a quién se le habla, ¿no? Yo creo que AMLO o sea, entiendo les digo, mi chat familiar es una joya, de verdad, me gustaría, solamente que pues por ética pues no se los enseño, ¿no? Pero me encantaría que pudieran todos Hombre, entrar al tú chat. ponlo aquí a cuadro, no le decimos a nadie, no le No me decimos. están viendo definitivamente, pero es una joya de verdad de entender. Están totalmente politizados alrededor del INE, pero al mismo tiempo, y emocionados por esta convocatoria, pero al mismo tiempo con un rencor y un coraje y una agresividad por la respuesta que AMLO les da, la respuesta política que les da alrededor de, miren con quién con quién están marchando brazo a brazo, con racistas, clasistas, etcétera, ¿no? Entonces insultan un poco enojo que, como bien decían mis compañeras, logra aglomerar a este grupo que salió a marchar. A mí me da escalofríos porque sí pienso que una Lili Telles lo puede capitalizar muy bien. Y eso creo que es peligroso y hay que decir, ¿tú crees que no? Ojalá que no. Ahorita Y ya nada más para cerrar, lo último, es que yo sí creo que entiendo este comparativo que hace Ingrid con Boric o con Lula, que dice yo voy a gobernar para todos, pero es que AMLO también en cierta forma lo dice, después polemiza con otras cosas, ¿no? Pero AMLO dice siempre esto de, recuerda esta frase de hasta los reaccionarios son mexicanos, en su discurso inicial habla de que él va a gobernar para todo mundo. Y de hecho creo que en los hechos, la decisión política de no haber subido impuestos, de no haber hecho una reforma fiscal con el capital político que tenía de inicio, antes incluso, ¿no? Porque fue parte de sus promesas de campaña, sí fue una cuestión de decir, a ver, yo estoy tratando de incluir, no sé si a todos, pero sí a una grandísima parte de los mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que sí en los hechos y en cierta retórica, aunque luego polemiza y crea pues esta imagen de cierta parte de la oposición para poder debatir políticamente al respecto, yo en los hechos sí creo que ha hecho un gobierno para muchísimo más amplio en número de personas que cualquier otro gobernante que hemos tenido en la época moderna de nuestro país. Entonces, más bien creo que la narrativa que se logra hacer alrededor de él, sí, por muchas cosas polémicas que dicen las mañaneras, es muy poderosa porque pues tienen ahí los medios de comunicación. Entonces, que sería inevitable para él, a menos de que se corriera más hacia el centro, sería inevitable que se le viera como un presidente que gobierna para más, ¿no? Nada más eso. Pero creo que Leti decía que Lili Telles no, y me parece muy interesante. Ojalá que no, ojalá esté yo pésimo. Gracias, Renata. Oye, Renata, yo tenía una pregunta para ti y sí que bueno que tú ya avanzaste en parte de la respuesta, pero bueno, en particular sobre qué alertas debe prender o no debe de prender ninguna alerta la marcha del domingo para Morena en particular. ¿Qué lecciones estaría dándoles esta marcha y qué tendría que discutir en torno a pues a esto que vivimos, si avanza la derecha o no? ¿Cómo lo estarías valorando, Renata? Ay, buenísima pregunta. Yo creo que sí, yo creo Oye, que Renata, sí, nada más ahí breve, porfa, para que tenga sí. Leticia chance ahorita. 2 minutos, estoy viendo aquí mi reloj, lo prometo, menos. Yo creo que muchísimas. Yo sí creo que fue un error tremendo. Es un error, creo yo, como dice Leti, meterse en que si más, que si menos. Yo creo que sí es un error político
desestimar que fue una marcha, una movilización importante, y hay que tomarla con respeto y con cuidado, creo yo, como decía Ingrid. O sea, a mí sí me preocupa esta aglomeración, sobre todo porque los configura mucho el odio. Creo que Morena, viendo eso, espero que lo estén viendo, tendría que dejar al lado estos pleitos internos de verdad infantiles, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Sabiendo que tu adversario político es tan peligroso como esta aglomeración, eso espero que Morena voltee a ver, ¿no? Y digo estos pleitos entre Laida y Alito, entre Laida y Monreal. Monreal de una vez por todas que decida si se queda o se va, pero si se queda, pues que se quede, y si se va adelante, que se vaya al antiobradorismo. Estas pugnas internas me parecen peligrosísimas, dado lo grave de lo que une a este antiobradorismo. Ya. Gracias, mi querida Renata. Ingrid Turgelles, tienes 4 imágenes que nos mandaste, así que pues arráncate, mi querida Ingrid. Sí, bueno, un poco lo que les estaba diciendo antes. Encuentro que la discusión debiéramos poner un día una mesa solo para hablar del tema de la clase media. Me encantaría. ¿Les parece que lo hablemos así más en profundidad? Porque yo creo que es un tema súper importante y que anda dando vueltas, ¿no? Pero a mí, saltándome esa parte porque no está difícil que lo conversemos ahora, lo que sí me preocupa es el avance de la derecha. Yo insisto en eso, todos los martes acá les digo, yo he visto cómo eso funciona, sé cuáles son sus estrategias, sus tácticas, les funcionan bien, lamentablemente. Y claro, dentro de las imágenes que les envío, por ejemplo, una está de un cartel de un señor que está en la marcha, que claramente no fue a luchar por el INE, sino que en su cartel él un poco vuelve sobre la narrativa clásica, ¿no?, de la derecha, en Latinoamérica al menos, que es el miedo a perderlo todo, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, ¿no? Esa es como una retórica de la cual toda la derecha latinoamericana se ha utilizado, digamos, y se veía en la marcha. Había gente que tenía carteles donde decía: yo lucho para que en el futuro no me quede sin comida, para que pueda tener una vida más o menos digna, o sea, considerando que viene la pobreza, que ese es otro miedo, temor en abstracto, que siempre pone la derecha, ¿no? La pobreza. Ese lenguaje que está en ese cartel que estamos ahí en pantalla. Es un lenguaje muy de la derecha, o sea, y de una derecha latinoamericana, porque eso no es solo acá, eso es en la mayoría de los países. Cuando la derecha habla, viene con esa retórica de nos vamos a quedar sin cosas para comer, o sea, nos vamos a convertir en Venezuela, en Cuba, ya. Y eso sí funciona en la gente, ¿eh? O sea, eso es lo terrible y lo peligroso, que eso sí, esa narrativa sí funciona. Y hay también una ideología muy fuerte antimarxista dando vueltas, que también está promovida por esta gente, ¿no? Donde dicen el comunismo es lo más peligroso, el marxismo es lo más peligroso, y la instalan en los medios de comunicación, en las marchas, en todos lados. Entonces, por una parte eso, y por otra parte, contarles que, unido a lo que les estoy diciendo, en estos próximos días, en México, la Ciudad de México, se va a realizar la gran convención facha del mundo, que no se llama así, se llama Conferencia Política de Acción Conservadora, que es una conferencia que se hace en ciertos países estratégicos, donde vienen personajes que son de la derecha internacional, pero no son cualquier personaje. Ahí les puse, hay un cartel que parece así como esto de los festivales de música, ¿no? Donde salen los grandes invitados. Ya lo tenemos ahí a cuadro, mira. Ajá, este 18 y 19 de noviembre le cuento a la audiencia que viene este encantador festival al hotel aquí Westin Santa Fe, aquí en Santa Fe obviamente, ¿no? Obviamente, en la Ciudad de México, donde van a venir ni más ni menos que Milei, que es el nuevo gran candidato que tiene la ultraderecha en Argentina, un tipo fascista, enfermo, pero que sí se ve como un gran peligro para Argentina. Viene Ted Cruz, viene José Antonio Kast de Chile, ¿no?, que es del terror, viene Steve Bannon, y todo esto está invitado por Eduardo Verástegui, que es un actorcillo aquí, cuyo objetivo, les cuento, es fundar un nuevo movimiento en México que se va a llamar Viva México, y lo van a lanzar ese día.
Yo esto que siempre les digo del avance de la ultraderecha no es un invento mío. Fíjense ustedes en quiénes son los que vienen acá a México, por qué eligieron México, y estuve revisando el programa, porque me encantaría ir a todo esto. Si me quiere, Ernesto, me debieran mandar como prensa, porque a mí esto me fascina. Ya estás, adelante. Voy a los pachos, voy y escucho y les digo que sí a todo. Pero fíjense los nombres de las conferencias. Dice, una conferencia se llama Venciendo el Comunismo. Otro, Nueva Derecha Popular de Cast. O sea, Cast viene a enseñarle a México cómo se hace esto de agarrar las clases más bajas, digamos. Oye, ese no nos lo enviaste, ¿verdad? No, ese no, porque ese es un programa. Ok. Se pueden meter a la página, si no, bueno, van a salir con virus no computacionales, sino que mentales, pero sí se pueden meter a la página, ¿no? Por ejemplo, otro es la lucha de la sociedad civil por los valores conservadores. Otro se llama Las mentiras de la izquierda. Otra conferencia, ¿Cómo resistir a las dictaduras? Otra, Caso Chile, yo rechazo. Y otra, ¿hay derecha en la política mexicana? Ya. Fíjense bien. Quiero ir también. Yo también quiero mucho. Vamos todos, ¿no? Mucho ir. Y si se fijan, lo que están articulando en este festival del fascismo, del horror, ¿no? Es precisamente cómo poder instalar en México un movimiento que responda a la ultraderecha popular latinoamericana, porque es obvio, yo les digo a ustedes, si ustedes fueran de esta ultraderecha, ¿no?, que quiere el poder, fíjense cómo está configurándose en Latinoamérica, Lula, Petro, en Chile Boric, AMLO, etcétera. ¿Ustedes no estarían preocupados? ¿No estarían armando toda una estrategia terrible para retomar Latinoamérica porque está en las fauces del marxismo? Obviamente. ¿Y qué tienen ellos? Los medios de comunicación, los medios de producción, el poder, el dinero, tienen absolutamente todo. Entonces, no desestimemos este avance, y yo insisto, ese día que hablemos de las clases medias, yo no me refiero a las políticas de gobierno, me refiero a una narrativa, una retórica que le quite gente a la ultraderecha. Eso es todo. Así que bueno, lo dejo hasta ahí. Invitados al concierto facho cuando ustedes quieran, 18 y 19 de noviembre. En Santa Fe, eso sí, no en cualquier parte. Sí, en Santa Fe, y creo que es en un hotel muy, muy lujoso, ¿no? Querida Ingrid, es una situación que me parece que también hay que valorar, porque algunas de las invitaciones te invitan incluso a jugar golf, no sé si en ese caso, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las convenciones mineras, así es, y bueno, pues Ernesto se quejó el otro día porque dice, no sé jugar golf, entonces no voy a ir, ¿no? Entonces, a ver, ya veremos qué pasa. Gracias, Ingrid, por esto que colocas aquí, que es muy, muy importante. Leti, un poco en esto que a mí me parece importantísimo, que tú estabas señalando hace un momento, en este temor y que se liga lo que decía Ingrid, de lo que hay, ¿no? En general, así como en la marcha nos tocó en las entrevistas, ¿no?, que decían los hombres y las mujeres, estamos defendiendo lo que tenemos, ¿no? Nosotros trabajamos y no vivimos, como ya lo estaba retomando tú, de limosnas. Eso nos pareció, y nos pareció en varias de las entrevistas ese discurso, y este temor que hay, que me parece que se ha propagado de decir, como ahorita lo comentaba Ingrid, el comunismo, ¿no? Estamos aquí a punto de vivir una situación como la de Venezuela, que también eso lo escuchamos en las entrevistas, y vamos a perder todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, también se marchaba por eso, por esta defensa de los privilegios que estábamos comentando nosotros, y en contra, por ejemplo, pues de que hoy lo volvió a repetir el presidente, de un tipo de presupuesto como el que se aprobó, que bueno, es un presupuesto que va dirigido pues a los más pobres a través de las becas, y lo que vimos, ¿no?, en la marcha, pues es esta defensa, insisto, de este privilegio de no perder ellos lo que dicen ellos hemos tenido, y que estamos a punto de que esto incluso se transforme en Venezuela, así nos decían. ¿Qué decir al respecto y ligarlo con lo que muy interesante decía ahorita Ingrid, Leti? Mira, a mí lo que me impresiona es que este discurso de Venezuela, el comunismo, se lo aplican a Biden en Estados Unidos. O sea, los republicanos le dicen eso de los demócratas. O sea, que lo pongamos también en ese contexto. Están hablando de algo que ni siquiera pueden agregar elementos. Y claro, se ha construido a lo largo de la historia del siglo y medio todo un imaginario que viene de la Guerra Fría. Somos herederos de ese discurso. Entonces,
en realidad estamos presenciando, y eso me parece fascinante, pues la guerra ideológica en vivo y a todo color. Y lo que pasa es que la podemos ir comentando casi que en tiempo real. Pero estos valores, ¿no? de la derecha y ultraderecha, cuando ya le agregas la cuestión del racismo, el clasismo, clara, digamos, abierto, descarado, sin ningún filtro, pero en realidad este discurso de el individualismo, que además el que puede quiere, y el Estado reducido, y además el libre mercado, como si de veras lo respetaran cuando son los que primero reciben apoyo de los estados. Entonces, todo este discurso, que al final de cuentas es toda una cobertura para beneficiarse de la riqueza colectiva y apropiarse de la riqueza natural de los países. Tú que eres la experta en cuestiones mineras, pues lo sabes. O sea, al final de cuentas, y lo sabemos también, el capital no tiene nacionalidad, y los ricos mexicanos tienen casa en Miami hace rato. No, ese es como un punto, y además ahí se reúnen. Que se reúnan en Santa Fe, inclusive les voy a decir una cosa, habla de lo mala que es la estrategia, porque no van a convocar más que justamente a un pequeño grupo reducido de perdedores, porque están convocando a gente que en Estados Unidos, el mismo Trump con su amigo Bannon, que bueno, se pelean y se reencuentran y cosas de este tipo, pero digamos, no haber ganado, no haber arrasado es haber perdido en la lógica política ahorita en Estados Unidos. Y por tanto, ayer mismo en Arizona están en esa disputa también la candidata republicana. Entonces, que venga un representante de ese perfil no es el Trump de hace 3 años o 4 años. Entonces, ponerlo en esa tesitura. No viene Vargas Llosa, hombre, que sería el único que les podría dar cierto glamour. Hay Cas no lo conoce nadie, ni creo que en Chile la mitad de la gente, pero la otra mitad ni sabe quién es. Y aquí hay un ingrediente que sí quiero agregar, sin quitarle la alarma que constituye tener sí identificado este discurso de la derecha internacional, ¿no? Para hacer valer el discurso de la justicia social internacional. Porque cuando quieren plantearlo como socialismo contra libertad, no, bueno, la verdad es que otra vez les digo, si hasta le aplican a los demócratas en Estados Unidos, que tampoco es que podamos ver mucha diferencia entre demócratas y republicanos, bueno, ya, ese es el colmo. Pero sí hay un punto que a mí de repente me llama mucho la atención, y es en el cual la diferencia de México con el resto de América Latina es la Revolución Mexicana. Y aquí este es un ingrediente que sí permea mucho nuestro discurso público. Yo no estoy diciendo cómo funcionó, ¿no? El éxito o no, pero el mismo López Obrador hace alusión a esta cuarta transformación porque reconocemos de inmediato en nuestra identidad, en nuestro ADN histórico, que hubo un precedente del cual nos hemos ufanado durante décadas, que es ser herederos de la primera revolución social del siglo XX. Entonces, esto no es cualquier cosa, que no hubo ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Chile, y por tanto, o sea, fue una revolución con todo, estoy, digamos, reduciéndolo, pero el discurso que se construyó fue de una revolución que triunfó. Ya sabemos que al final la oligarquía se mantuvo, ya sabemos que no, los Limantur siguieron, o sea, sí, pero el discurso sí es parte de lo que nosotros entendemos también por el México moderno, y en ese sentido, pues sí hay el discurso de la derecha que se cubrió con esto del neoliberalismo, en su momento quitar incluso lo de el lema, ¿no? El sufragio efectivo, no reelección, pues era ahí como para un intento de ir quitando el recuerdo de esa revolución, pues porque estaba ahí. Y por tanto, al final de cuentas, era dar paso a este discurso pues más thatcheriano, ¿no? En la época de Salinas, y que fue el que se implantó durante 30 años. Entonces, sí creo que incluir ese les complica más a la derecha, porque a ver, ¿qué reivindica la derecha en un país como México? A lo mejor una derecha más conservadora, el tema de la familia, una familia tradicional, que ni siquiera en la propia derecha, porque esto habla de nuestra demografía internacional inclusive, ya se mantiene. El cambio demográfico es contundente en el planeta, y por tanto, la misma idea de lo familiar, pues nadie digamos, desmerita el hecho de que la gente tenga creencias religiosas. El mismo presidente tiene sus saberes conservadores en ese campo. Entonces, creo que por ese lado, como que es un discurso que en la sociedad mexicana no se contradice, no hay una posición súper liberal que quiera quitarla.
por un lado, eso en el ámbito más íntimo. Pero por otro lado, en el términos de lo económico, pues sí se contradice con el hecho de que la aplicación del neoliberalismo fue a base de corrupción. Y ahí el discurso, pues ya no tiene forma de mantenerse, digamos, o podemos combatirlo, porque no hay forma de ser respetable cuando en este país todos los multimillonarios lo son producto o de una herencia mala vida o por una concesión que les dio el propio Estado. Entonces, bueno, pues mejor ponen cara amable y finalmente creo que el discurso, que no es que no esté, digo, en qué familias vivimos también, no vamos a negar eso, pero es como un discurso que acaba siendo como muy de autoconsumo, porque la realidad es que uno sale a la calle y ve la gente que requiere ayuda y bueno, alguien tiene que hacerse cargo y eso pues, se llama Estado. Y al final de cuentas, un país con una inmensa migración como lo ha sido históricamente o con una serie de carencias que se dice, ¿no? Yo veía una de las entrevistas del excelente programa que hicieron Rompeviento Televisión y me parece que decía una señora, es que ahora ya no hay medicinas, en el Seguro Social ya no hay... Señora, y les puedo apostar que no ha ido al Seguro Social los últimos 30 años, ¿no? Mi mamá, que es cliente frecuente, ahí les puede dar una cátedra. Entonces, creo que es como se contradice un discurso muy evidente. Yo no desprecio, y a mí me fascina el tema de el seguimiento de esta construcción ideológica, pero, y conozco, bien sabes a quién conozco más, porque lo he oído, al Laje, porque es el menos desarticulado de todos, con un discurso muy fuerte, pero al mismo tiempo insisto, son los grandes perdedores del momento, por lo menos en este lado del continente. Y al final de cuentas, sí son como la reunión de los perdedores. Valdría la pena en su momento, pues también ver si tienen algún elemento que puedan contraponer en el entendido, por ejemplo, y te dejo ya, Ingrid, decía, no, la dictadura. Bueno, a ver, ¿es dictadura? ¿Hay dictadura en México? López Obrador es un dictador, no sé qué tantas cosas. Y entonces, los miles de ustedes son solamente cartones que están caminando, ¿o cómo es esto? Porque entonces no podría haber esta libertad de manifestación y de expresión. Entonces, es un discurso que se cae por la propia imagen y tienen que reconocer que la forma de avanzar sus propuestas también es ejerciendo su ciudadanía en un sistema democrático. Me parece que hay que tomarlo también por ahí, como para no porque no se prepare la propia alternativa de izquierda con un discurso mucho más moderno. Insisto, para mí que tendríamos que avanzar por la izquierda. Y si me escuchara López Obrador, que me encantaría, le diría, métale el acelerador, el acelerador, porque si son dádivas o son limosnas, lo que se considera un derecho que las personas deben de tener, pues por favor que lo dupliquen o lo tripliquen y que el salario mínimo lo pongan a la altura de lo que la dignidad la trabajadora merece. Pues yo no sé, yo sé que se les va a trepar un poco más a ustedes, pero nada más leo así un mensajito de Isaura Fuentes. Qué deleite de mesa. Ojalá, no, pues van a estar más insoportables aquí. Ingrid, ¿querías comentar algo? No, quiero hacer un comentario nomás, de lo que dice Leti, pero que yo también lo he escuchado muchas veces en mucha gente acá en México. Es solo un comentario, me van a odiar y van a decir a esta chilena que nos viene a dar lecciones, perdón, lo siento, pero es una observación. Esta chilena que nos viene a dar lecciones, ya, listo. Que se vaya a su país, lo que me dicen siempre, que devuelva a su país, devuélvase. No, es una cosita nomás, que siento que de alguna manera pasa a veces acá en el país, que creemos que México tiene una historia como muy particular y distinta al resto, ¿ya? Muy particular, muy especial. Y que, como decía una vez, un amigo la otra vez decía, ¿ustedes creen que existe como un diccionario solo para México que no se aplica al resto del mundo? Sí, no, pero siento que un poco hay de eso en las análisis. Cuando Nos damos el ombligo. Sí, cuando son análisis como más internacionales, siento que en México está esa cosa como decir, es que a nosotros no nos va a pasar porque somos México y tenemos una historia especial. Sí, hay una historia particular en México. Cada país tiene una historia particular, hay que decir eso, no es que México tenga la gran historia particular. Cada país tiene procesos diferentes, es difícil Pero decir... ninguna como México. Ninguna como México, el único que vivió... No, o sea, cada país tiene sus propias particularidades.
El problema de pensar que en México las cosas no pasan es no preverlas. Y porque les voy a dar un ejemplo muy concreto. Si México fuese tan diferente en términos de el resto, o comparándolo al resto de los países latinoamericanos, jamás habría entrado el neoliberalismo como entró. Entró igual que como entró en cualquier otro país acá en México. El neoliberalismo que vivimos hoy en día es el mismo neoliberalismo que te encuentras en cualquier parte. De hecho, yo creo que hasta en Argentina entró menos que en México. De hecho, en México fue mucho más fuerte la influencia neoliberal que en otros países de Latinoamérica. Pensar que en México la ultraderecha no va a tener voz, o no va a tener, o no va a calzar, o esa narrativa no va a conectar con una narrativa que existe o que se puede articular, yo creo que es peligroso pensar así, porque esas derechas internacionales no es que tengan, y ahí Leti, yo creo que podemos discutirlo y podría ser súper interesante, pero no es que la derecha internacional tenga una gran narrativa porque ideológicamente son vacías, lo que hablábamos, o no, lo que me decía Leti. No tienen, ¿verdad? Se van acomodando de acuerdo a las circunstancias para dar una narrativa que le haga sentido a quienes están en contra o quienes están insatisfechos con los gobiernos en ese momento. Y de hecho, el hecho de que exista, y aquí sí le voy a dar la razón a Leti en el sentido de que México es especial. Claro que es especial en términos de que es nuestro faro en Latinoamérica. Si México en algún minuto cae en manos de la ultraderecha, sería todo, compañeros. Cerremos por fuera, olvidémonos de la vida, morimos. Y por eso toda Latinoamérica mira con tan pendiente, ¿no?, a lo que ocurre acá, porque va siendo, al igual que Brasil, dos faros muy potentes de cómo se va manejando estas izquierdas y derechas. Y el hecho de que ahora son perdedores, Leti, la ultraderecha, no quita que mañana van a ser ganadores. A ellos no les importa, ellos son como las cucarachas, tú las exterminas, le echas líquido, le dejas el líquido para que se mueran, Y regresan. y a la vida una y otra vez, y mira cómo está Europa, absolutamente cooptado por la maldita derecha. Sí, ya, te dejo. Pero cuidado con las cucarachas, digo, ¿ah? No hay líquido suficientemente potente como para aniquilarlas. Leti, nadie te está viendo tus caras, pero están muy simpáticas. Adelante, Leti. Nada más quiero decir, la derecha nunca se ha ido, ni no se va a ir nunca. Lo que está en juego para mí es un proyecto político que logra articularse y avanzar desde el poder. No hay forma de avanzar una cuestión de este calibre sin tomar el poder. Y aquí la izquierda lo tomó. Ahora, el punto es cómo se articula la derecha, qué avances tiene, cómo tiene eco en la sociedad, ni lo dudo. Porque además, otra vez, creer que es la gente pudiente la que, por ejemplo, marchó, pues no, un montón de gente de por donde yo vivo que ni al caso, o que, ¿no? Pero creen eso y saben que está bien. Si creen que con su solito esfuerzo van a arreglar las banquetas, pues bueno, adelante, luego se andan quejando. Pero ese es otro punto. Entonces, yo creo que eso no se niega. Aquí el punto es quién toma el poder y también cómo lo ejerce, ¿eh? Porque insisto, le faltaría izquierda a la izquierda en este caso. Sí, es que yo creo que justo lo que dice Ingrid, perdón, ya sé que ya se nos acabó el tiempo, pero es que justo creo que la derecha se logró meter a México mediante el discurso neoliberal y mediante el desmantelamiento del Estado despacito, entre sus reformitas y no sé, o sea, claro que hemos tenido derecha, pues ahí tuvimos a Calderón, es un loco de derecha, ¿no? Por supuesto que lo hemos tenido, pero que sí se meten de una forma distinta a la que se meten en Estados Unidos o en Brasil, eso sí lo creo por nuestra historia, o sea, creo que en ese sentido, Fabricio Mejía estuvo el domingo en Los Chamucos y justo hablaba un poco de esto que mencionabas y es muy interesante y creo que tienes razón en ese sentido. Sí, esa historia nos permite detener un poco esa extrema derecha tan burda, tan obvia como la gringa o la brasileña, pero eso no significa que no hayan aprendido a meterse con los Claudio X González, con los Calderones, un poco por ahí. Ya sé que se nos acabó. Adiós. Pues, pero hasta Claudio X dice que es de izquierda. Claro. Porque en este país no se puede decir que eres de derecha. Claro, eso es un triunfo de la izquierda narrativo, por lo menos. Pues es muy que a mí me ha sorprendido, lo siento, Ernesto, a mí me ha sorprendido el caso argentino. Es el que más me ha sorprendido y por eso yo pongo las alarmas y digo, uy, ojo, Argentina también es un mundo súper distinto al resto y tiene el peronismo, y el peronismo es algo inédito, de hecho es difícil entender lo que es el peronismo, es como complejo, ¿no? Porque no se sabe bien de qué lado es, bueno. Pero
que en Argentina haya un fascista como este señor del peluquín, porque parece que no tuviera pelo, parece que tuviera un peluquín, que dé ese discurso tan enfermo y que además tenga la gente que lo sigue, para mí es una sorpresa. Entonces les digo, no vaya a ser que en el futuro, bueno, ya nos van a matar, así que termina esta mesa, ¿no? Sí, Pues muchas gracias, querida. Realmente ha sido muy, muy interesante y vamos a seguir discutiendo este tema realmente apasionante. Leti, Ingrid, Renata, un abrazo enorme, enorme. Y bueno, pues sí, yo coincido, es un deleite. Y bueno, ya estaremos discutiendo incluso esta parte, esto que decía Leti, me parece muy interesante. Por ejemplo, en algunas entrevistas que hicimos a varias personas de Morena para hacer este libro de la economía de la 4T, decían, ahí acudiendo a Gramsci, el bloque histórico, el bloque hegemónico y la parte económica, la derecha no se ha ido, sigue aquí, ¿no? Y bueno, es una realidad que tendremos que discutir. bueno, pues compañeras, chicas, nos estamos viendo, les mandamos un fuerte abrazo, un escandalosísimo placer esta mesa. Gracias. Igualmente, saludos, felicidades nuevamente por el reportaje. Muchas gracias. Gracias. Queda ahí como testimonio histórico. Eso. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Pues bueno, regresando, nada más les colocamos este cartelito a propósito de que ahorita se calentó la mesa. Pues mire usted, este viernes precisamente pues tenemos una tertulia aquí en el Tierra Adentro. Ahí está usted viendo ese cartel en pantalla. ¿Y qué es ser de izquierda? A propósito de todo este tema que estamos hablando de la derecha, pues se va a poner buenísimo. Ahí estará moderando, aquí está Violeta Núñez, que estará moderando, y en esa mesa donde estará pues Leticia Calderón, estará Luisa Cantú y estará Ingrid Turquelles. Así que les esperamos este viernes a las 7 en el Tierra Adentro Café, una extraordinaria mesa que vamos a tener. Y sí, y te toca moderar ahí. y en otro momento hay que incluir a Renata en otras mesas y a las otras colaboradores y colaboradoras. Así es que, pues bueno, iniciamos con pensábamos cómo integrarla, pero iniciamos así y después incorporaremos a Renata y a todas las otras colaboradores y colaboradores.